¿Qué tal? Les doy la bienvenida, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, a esta sesión de lengua materna de la estrategia Aprende en Casa 2. Somos los profesores Alberto Ábrego y Denise Hernández. Esperamos que esta sesión sea de su interés, pero sobre todo de gran utilidad para su vida diaria y que puedan continuar preparándose a distancia. Les recordamos que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que hay que conservar la mente sana en cuerpo sano. Esta sesión se titula ¿Dónde firmo?, que se relaciona con el aprendizaje esperado. Comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan. Con el propósito de distinguir la función de los recursos gráficos. Antes de continuar, tengan a la mano su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. ¿Listos? Les recomendamos anotar la fecha y el propósito de esta sesión, que es distinguir la función de los recursos gráficos. Así, podrán llevar un registro de los nuevos conocimientos adquiridos. También, durante la sesión, pueden tomar nota utilizando algún organizador gráfico que conozcan, como el mapa mental, un diagrama, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. Apunten la información que no conozcan o que les parece más importante. Incluso pueden crear su propio código que les permita representar palabras o frases recurrentes. Comencemos nuestra sesión recordando qué es un formulario. Todos hemos utilizado los formularios en algún momento de nuestra vida, en diversas situaciones. Así es, por ejemplo, si han creado una cuenta de red social, llenaron un formulario. ¿Lo recuerdan? También lo han utilizado al crear su cuenta de correo electrónico, ahora que han tenido que continuar aprendiendo a distancia. Y próximamente los utilizarán para inscribirse al concurso de ingreso a la educación media superior. Pero no todos los formularios son electrónicos. También pueden ser impresos y tienen en común que reúnen datos personales, como su nombre completo, dirección, número telefónico y correo electrónico. Recuerden que estos datos personales se encuentran plasmados en documentos de identidad, tales como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, también conocidos como documentación oficial. Veamos juntos la siguiente cápsula, donde nos ejemplifican el uso y características de un formulario. Corre video. ¿Sabes qué datos se deben anotar en este formato? Una solicitud de empleo tiene diferentes secciones. El nombre de cada apartado está resaltado con mayúsculas, negritas o sombreado en recuadros para localizar rápidamente la información. En esta sección nos piden información personal: nombre completo, domicilio, teléfono, estado civil, lugar de nacimiento, con quienes vivimos, entre otros. Las siguientes dos secciones ocupan un lugar destacado. En este apartado, quien solicita el trabajo debe resumir su experiencia escolar y laboral. Por cierto, ¿en dónde crees que se incluyen los datos de los documentos que nos identifican? Por supuesto, en el recuadro de documentación, en donde nos piden datos como CURP, pasaporte y Registro Federal de Contribuyentes. En la cápsula que acabamos de ver, nos hablan de este tipo de formulario, la solicitud de empleo. Esta se puede conseguir en una papelería, como se mostró en el video, o buscar en internet para imprimir. En ambos casos, este formato impreso se debe llenar a mano con letra de molde y utilizando un bolígrafo. Veamos cuáles son los recursos gráficos que utiliza. Hemos hecho este formulario de solicitud de empleo. Aquí pueden ver que tiene varios recuadros que ayudan a organizar y clasificar la información que nos solicita. Observen que los recuadros donde se solicitan los datos personales no están coloreados, solo la línea es de un color diferente
al de la hoja en el que está impreso el formulario. Mientras que los recuadros que contienen encabezados tienen una franja del color de las líneas para resaltar dichos encabezados, como sucede en los apartados de datos familiares y escolaridad. Otro recurso gráfico que encontramos en este tipo de formulario se refiere a la tipografía, es decir, los distintos tipos de estilo de letra que se ocupan para resaltar los elementos en el formulario. En este caso, se utilizan distintos tamaños de letras para indicar una organización jerárquica. De esta manera, la letra más grande indica la información más general, que en este caso es el título del formulario, solicitud de empleo. Incluso utiliza letras cursivas para remarcar el contraste. El siguiente tamaño de letra indica el siguiente nivel de organización de la información en el formulario. En este caso corresponde a los apartados. Finalmente, la letra más pequeña es la que nos indica en dónde vamos a colocar cada dato. Observen también que las palabras que ya vienen impresas en el formulario no están en el centro de cada recuadro, sino en la parte superior izquierda, para permitirnos un espacio adecuado al momento de escribir la información que nos solicita. Los recuadros son un recurso gráfico muy importante, tanto para quien llena el formulario como para quien se encarga de procesar la información contenida en él. Estos recuadros facilitan el llenado del formulario porque estandarizan información específica y el usuario solo tiene que elegir una opción en lugar de escribirla. Mientras que, para quien procesa la información, los recuadros le permiten ubicar con tan solo un golpe de vista esa información específica. Muy bien, pero ¿en dónde firmo? Excelente pregunta. Hay formularios, como la solicitud de empleo, que requieren ser firmados por la persona que proporciona la información. Para ello, debe haber un espacio marcado con un recuadro o línea al final del formulario y la firma debe coincidir con una identificación vigente, preferentemente para quienes ya cuentan con ella, una identificación oficial, como la credencial del INE, pasaporte, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o la licencia o el permiso para conducir. Seguramente se estarán preguntando por qué es importante que identifiquemos los recursos gráficos que utilizan los formularios. O quizás se pregunten, ¿para qué sirven esos recursos gráficos? La respuesta a estas preguntas tiene que ver con la utilidad y función misma de los formularios. Así es. Recuerden que los formularios sirven para realizar trámites ante alguna institución o solicitar un servicio. También pueden formar parte de una convocatoria. Los recursos gráficos establecen un molde que organiza la información necesaria para llevar a cabo estas solicitudes. Si no existiera este molde o modelo, cada persona proporcionaría la información en el orden que mejor le pareciera y las personas que se encargan de efectuar el trámite tardarían demasiado tiempo en procesar cada solicitud, porque primero tendrían que leer toda la información, marcarla con algún código y después colocarla u ordenarla para poder finalizar el trámite o solicitud. Este tipo de formatos hace que los procedimientos sean más eficaces. ¿Se imaginan lo desesperante y difícil que sería una situación como esa? Por eso, comprender cómo funcionan los recursos gráficos en los formularios cobra suma importancia al momento de llenarlos, ya que si no colocamos la información de manera correcta, el trámite o solicitud que estamos realizando puede verse afectado. Así es. Por eso las instrucciones se resaltan con una tipografía distinta, tanto en los formularios impresos como electrónicos, incluso con un color diferente para que el usuario no tenga dudas al colocar su información en el formulario. Aprendamos un poco más acerca de ellos observando y analizando ejemplos de formularios. Por supuesto, aquí tenemos otro ejemplo. Es una solicitud de credencial
que se utiliza para tramitar la credencial de una biblioteca y poder solicitar el préstamo a domicilio de libros, enciclopedias, revistas que conforman el acervo de esa biblioteca. Lo primero que observamos a simple vista es que este formulario no está impreso a color como el anterior, a excepción del logotipo de la Secretaría de Cultura. También observamos que no tiene tantos recuadros, sino más bien líneas que semejan un subrayado y que tiene más texto impreso. Así es. El color y el subrayado son los recursos gráficos que utiliza este formulario, además de la tipografía, como el formulario anterior. En esta solicitud de credencial, los recuadros funcionan de manera diferente con respecto a la solicitud de empleo. En la solicitud de empleo, la información se escribía dentro de los recuadros, debajo del texto impreso, pero en la solicitud de credencial, el texto impreso dentro de los recuadros ocupa todo el espacio. Esto indica que no debemos escribir información dentro de ellos, sino cruzar el recuadro que contenga la opción que queremos seleccionar. Por ejemplo, en la parte superior izquierda del formulario dice: trámite que realiza nueva, actualización, reimpresión o sustitución. Dada la función de los recuadros que acaba de exponer el maestro Alberto, debemos marcar con una X la opción que indica el tipo de trámite que vamos a realizar. En este caso, marcaremos nueva, porque es la primera vez que hacemos la solicitud. Si ya contáramos con nuestra credencial, pero la fecha de vigencia se agotó, entonces tendríamos que marcar actualización. Si no contamos con ella, sea por robo o porque la extraviamos, marcamos reposición. Y si la tenemos, pero por alguna razón se nos maltrató y ya no se perciben los datos, entonces necesitamos tramitar una sustitución. Para continuar con el llenado de este formulario, tenemos que escribir la información solicitada sobre las líneas y delante del texto impreso, ya que no hay recuadros. Siempre deben cuidar la ortografía y utilizar un trazo correcto de las letras para que la información que plasmen sea legible y no tenga obstáculos en su trámite para esta situación. Aquí es donde trazar cuidadosamente las letras cobra mucha importancia, pues cuando el formulario dice llenar usando letra de molde, se refiere precisamente al tipo de letra que no va ligado o unido, es decir, manuscrita. Además de que deberemos llenar el formulario utilizando solo mayúsculas. Eso es importante. Antes de escribir la información en el formulario, asegúrense de leerlo y comprender el funcionamiento de los recursos gráficos, así como las instrucciones de llenado. Recuerden el orden de la lectura. Se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, por lo que en este formulario leemos primero los logotipos, después el título, que está resaltado con mayúsculas, negritas y un tamaño de letra más grande que el resto del texto, y luego la fecha. Observen que la fecha y el ID y NIP conforman un bloque que no está encerrado y que por estar más arriba del documento deben leerse después del título y se deben llenar primero. La fecha es del día en que van a realizar el trámite, mientras que el ID se refiere al número o clave de usuario de su credencial. Por otra parte, el NIP se refiere a su contraseña asociada a la credencial o usuario. Como nosotros no tenemos credencial, esos dos últimos espacios los dejamos en blanco, es decir, no los llenamos porque todavía no contamos con esa información. Confirmamos que estamos en lo correcto porque el siguiente apartado en el orden de lectura nos pide que seleccionemos el tipo de trámite que vamos a realizar. Recuerden que ya lo habíamos marcado, queremos una credencial nueva. Observen que los apartados de este formulario están organizados por números romanos, resaltados mediante el uso de negritas, con un tamaño de letra intermedio entre el título y el cuerpo del texto. Y además, las indicaciones e instrucciones se indican por tener el menor tamaño de letra en todo el texto impreso.
Por eso, debajo de la línea donde debemos escribir el nombre, nos indican que debemos escribirlo primero en apellido paterno, apellido materno y los nombres. Recuerden que deben escribir sus datos completos, tal y como aparecen en sus documentos de identidad. Es necesario que ustedes los cotejen a fin de que puedan llenar adecuadamente los formularios. Es común que en los formularios utilicen 2 diagonales separadas por líneas de subrayado para indicar la escritura numérica de fechas. Esto lo podemos verificar al leer las instrucciones debajo de las líneas D, que significan día, y está repetida porque significa que debemos escribir el día con 2 dígitos. Muy bien, esperemos a que la maestra Denise termine de colocar el nombre, que es el apellido paterno, apellido materno, que se mencionaba claramente que debe de ser sin abreviaturas, y el nombre o nombres, porque hay veces que tenemos 2 o en algunos casos 3. Ahora sí retomamos porque iba yo corriendo. En la fecha vamos a colocar día, después dice MM, que significa mes, también a 2 dígitos, y por último indica que debemos escribir el año, en este caso, con 4 cifras. Observen que otro recurso gráfico que utiliza este formulario es la marca de agua, la cual se emplea para colocar leyendas como esta, formato gratuito, o el logotipo de la institución que lo elaboró. Además del tamaño y posición del texto, los paréntesis se vuelven un recurso gráfico que nos permite identificar las instrucciones presentes en este formulario. Por eso es importante que no se ahorren tiempo omitiendo la lectura de las indicaciones. Siempre lean todo el texto antes de escribir o marcar las opciones. El maestro Alberto tiene toda la razón. Esta práctica permite evitar errores en el llenado de los formularios, ya que no podemos borrar si nos equivocamos y tampoco podemos usar corrector, ya que hay trámites muy importantes en donde no se admite ningún error, mancha, rayón o maltrato en el formulario, como en el de la inscripción al concurso de ingreso a la educación media superior. Pero no todos los formularios son impresos, también los hay electrónicos y cada vez son más comunes, sobre todo en esta época donde lo digital ha cobrado suma importancia debido al desarrollo tecnológico y acentuado por la situación mundial del distanciamiento social. Así es, aunque los formularios digitales no son nuevos para nuestros alumnos, quizá los han utilizado de una manera que les resulte relevante, pero lo que les invitamos a ver es una cápsula a fin de que les ayude a reconocer la importancia que tienen los formularios electrónicos. ¡Corre video! ¿Te ha sucedido que al llevar a cabo algún trámite tardas varias horas? Actualmente podemos consultar información e incluso realizar trámites a través de Internet. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, en la dirección que aparece en pantalla, encontrarán ligas a diferentes páginas que contienen información o permiten realizar trámites en línea, como buscar tu CURP o consultar el recibo de luz. Al hacer un trámite por Internet, les recomendamos leer todas las indicaciones, revisar que los datos estén correctamente escritos en el formulario antes de enviarlo, imprimir el comprobante del trámite realizado y guardarlo en su archivo personal o familiar. Necesito una copia de mi CURP. Veamos cómo se hace. Entro a la página y... trámites electrónicos. Esta debe ser. Sí. Cuento con toda la información que me solicitan. Nombre, Rosas Palacios. Liliana, fecha de nacimiento, 27 de abril de 1980. Lugar de nacimiento, México, Distrito Federal. Ahora
Le doy clic en buscar y listo, aparece mi curva. Puedo guardarla para imprimirla después. Realizar un trámite es más sencillo y efectivo si conocemos cómo utilizar adecuadamente los formatos. Una recomendación importante: desde ahora procuren reunir todos sus documentos personales y crear un archivo propio. Traten de mantener su documentación siempre en orden porque muy pronto la van a necesitar. Los formularios electrónicos también utilizan los recursos gráficos de los formularios impresos, como la tipografía y el color, pero cuentan con otros recursos que, aunque similares, tienen sus propios nombres y funciones. En los formularios electrónicos, esta función la cumplen los recursos gráficos denominados campos, que son los espacios en donde se colocan, por ejemplo, los apellidos y el nombre. En la solicitud de empleo había recuadros para rellenar y en la solicitud de credencial los recuadros se utilizaban para marcar con una cruz. En los formularios electrónicos, estas funciones las cumplen los recursos gráficos denominados casillas de verificación, que pueden ser redondas o cuadradas, y las listas desplegables, que poseen un botón a un costado en forma de triángulo invertido, el cual al presionarlo o hacer clic con el puntero y el ratón, nos permite visualizar las posiciones disponibles para seleccionar la que coincide con nuestra información o trámite. Otro recurso gráfico que emplean los formularios electrónicos y que difieren de los formularios impresos es el uso de asteriscos para indicar los campos obligatorios. Es decir, los asteriscos señalan que es necesario escribir la información solicitada para poder continuar con el trámite. Una vez que hemos llenado todo el formulario, utilizamos el recurso gráfico llamado botón para indicar que hemos completado toda la información requerida. Dicho botón puede tener forma de flecha, de triángulo, acostado, de rectángulo o de círculo y puede tener escrita la palabra guardar, continuar, enviar o registrar. En los formularios electrónicos, las palabras o frases subrayadas indican un hipervínculo, es decir, una liga hacia otra página que se puede abrir en la misma página donde está el formulario, en una ventana emergente o en otra pestaña. En ocasiones es necesario que leamos el aviso de privacidad o las condiciones de uso porque nos solicitan que los aceptemos o indiquemos que estamos de acuerdo con ellos mediante el marcado de una casilla de verificación. Recuerden que para marcar o seleccionar una casilla de verificación debemos hacer clic encima de ella. Ahora que ya identificamos qué son los recursos gráficos presentes en los formularios, tanto impresos como electrónicos, es momento de recapitular para que complementen sus apuntes de esta sesión. Los recursos gráficos que emplean los formularios en general son la tipografía, el color, los recuadros, el subrayado y las casillas de verificación. Recuerden que los formularios impresos se llenan a mano y utilizando un bolígrafo, mientras que el formulario electrónico se llena en línea a través de una computadora o dispositivo móvil. Los recuadros pueden identificar los apartados del formulario impreso como electrónico, pero si su función es indicar un espacio para colocar información en el formulario electrónico, recibe el nombre de campos. Cuando su función es indicar opciones para seleccionar en el formulario electrónico, se emplean casillas de verificación o listas desplegables, mientras que en el formulario impreso solo hay que marcar con una X. La disposición del espacio es un recurso gráfico que puede pasar desapercibido, pero es muy importante porque permite crear una estructura o formato al ordenar y clasificar la información. Otro formulario que no podía faltar es la solicitud de inscripción al concurso de ingreso a nivel medio superior. Recuerden que para llenarlo deben tener a la mano sus documentos de identidad para que transcriban la información al formulario, tal y como aparece en ella.
Deben copiar su nombre tal cual aparece en su acta de nacimiento, ya que si la información del formulario no coincide con la de sus documentos, no podrán realizar el trámite. Recuerden que existe también una variedad de documentos como el recibo telefónico, de la luz o del agua, incluso la boleta predial para comprobar el domicilio. Para llenar este tipo de formularios también se requieren datos de la escuela donde se encuentran inscritos, por lo que necesitarán tener a la mano su documentación obtenida en la escuela, es decir, su boleta de calificaciones del ciclo anterior o su credencial escolar. Este formulario también cuenta con un apartado que corresponde a las opciones de escuela en las que te gustaría cursar tu educación media superior y se listan todos los planteles y especialidades de los cuales podrás seleccionar tus preferencias. Solicita el consejo y asesoría de tus familiares y maestros de tutoría y o formación cívica y ética. Cuando estén seguros de que llenaron correctamente su formulario, el sistema les pedirá que guarden los cambios y envíen su formulario haciendo clic sobre un botón y les advertirá que en caso de presionarlo ya no podrán hacer ninguna modificación, por lo que deben asegurarse de haberlo llenado correctamente. Esperamos que hayan logrado identificar los recursos gráficos presentes en ambos tipos de formulario, que hayan comprendido su funcionamiento y con ello la importancia que representan en el llenado de formularios. Antes de finalizar, les propondremos un reto que les permitirá seguir practicando la función de los recursos gráficos. Llenar un formulario impreso de manera perfecta, es decir, sin cometer ningún error. Busquen en su libro de texto el aprendizaje esperado. Comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan. Resuelvan el o los formularios que localicen utilizando letra de molde y bolígrafo. Recuerden que no pueden borrar ni poner corrector, así que primero observen su formulario e identifiquen los apartados y los recursos gráficos que se emplean en él para distinguirlos. Lean bien las instrucciones. Recuerden que estas se indican mediante recursos gráficos específicos. Observen si el recurso gráfico indica que deben completar información o seleccionar una opción. Si deben seleccionar una opción, verifiquen la función del recurso gráfico para saber si deben rellenar, cruzar o subrayar. Si no encuentran un formulario impreso para completar en su libro de texto, pueden utilizar una solicitud de empleo o buscar uno en internet. También pueden intentar hacerlo en línea y escribir en su cuaderno su experiencia al llenar un formulario electrónico. Si les surge alguna duda mientras están realizando el reto o simplemente quieren reafirmar lo que aprendieron en esta sesión, pueden consultar en su libro de texto el aprendizaje esperado que estuvimos trabajando a lo largo de esta sesión. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, pero sobre todo, que hayan logrado avanzar en el logro del aprendizaje esperado. Les aplaudimos su dedicación y esfuerzo por continuar con su educación secundaria a distancia. Nosotros somos Alberto Ábrego y Denise Hernández. Continúen mejorando sus conocimientos aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.